el objetivo de reducir petróleo, va a tener que incrementar muchísimo las renovables, por supuesto. Van a tener que instalarse mucha fotovoltaica, va a tener que instalarse mucha eólica. Uno de los puntos que he leído yo de esa COP28 hablaban de triplicar capacidad renovable. No sé si es esto lo que se comentaba del todo. Efectivamente. Sí, una de las cosas que se han tratado de aterrizar, por ponerles números a algo que es muy difícil, porque comprometerse a números sin hablar con, digamos, muchos técnicos de muchos campos, a ver si hay cadena de suministro, a ver si hay dinero para ello, es muy difícil, ¿no? Entonces, lo que sí se trata de aterrizar es la cifra de multiplicar por 3 las potencias instaladas actuales, renovables, de aquí al año 2030. Esto es en términos genéricos, pero claro, esto depende mucho. Un país que tenga ya una penetración renovable importante, España podría ser, más o menos ya tiene una penetración renovable importante, triplicar supondría ya tener una capacidad renovable incluso quizás superior a la propia demanda energética en algunos momentos dados. Efectivamente, en algunos sitios directamente es imposible, pero piensa que a nivel mundial, claro, en Europa estamos por delante y concretamente en España vamos bien respecto a otros países, pero fíjate que a nivel mundial la electricidad producida con solar más eólica suma del orden de un 12%. Muy poquito en comparación. Efectivamente, es decir, a nivel mundial el margen de incrementar solar y eólica es no por 3, sino por poderse, en muchos sitios prácticamente se podría por 10 sin incrementar el sistema eléctrico. Si encima duplicas el sistema eléctrico, que es un poco la foto que nosotros vemos de aquí a, digamos, a 3 décadas, los sistemas eléctricos en el momento que empiezan a absorber mucho del petróleo y del gas que ahora mismo se consumen en calderas o en motores, los sistemas eléctricos en orden de magnitud se duplican. Es decir, que podrías aumentar a nivel mundial casi por 10 con el actual y si encima lo duplicas, pues por 20, ¿no? Entonces fíjate que por 3 el reto viene más por lo de los 7 años que lo del por multiplicar por 3, ¿no? Es decir, lo que creo que va a ser francamente muy difícil es que en tan poquito tiempo de repente todo el mundo se ponga a multiplicar por 3, porque para empezar los fabricantes tardan en construir fábricas, en diseñar la propia fábrica, la cadena de suministro de todo, no solo la fábrica donde ensamblas, es que todos tus suministros se tienen que multiplicar por 3, ¿no? Y luego empieza a haber encima retos en los países en los que, incluso estando lejos del 100%, empieza a haber problemas de muchos tipos ya de integración en la red, a veces te sobra y a veces te falta, temas de inercia, temas locales como el control de tensión, pues tienes que tener reservas de determinadas centrales que te estén garantizando la frecuencia. Entonces, a medida que te vas acercando al 100%, de hecho mucho antes empiezan los problemas, ¿no? Que lo difícil es, o sea, multiplicar por 3 es matemáticamente posible, en la práctica va a ser muy complicado. Sí, correcto. De hecho, nosotros, por ejemplo, a nivel de Power Electronics, en Australia, tenemos muchos proyectos tanto de fotovoltaica como de almacenamiento. Y uno de los grandes problemas que han tenido ahí con la integración de renovables es que también derivado de que la red eléctrica de allí no es demasiado estable, pues bien, ahora están sustituyendo muchos generadores por generadores renovables, lo que están teniendo son problemas de estabilidad en la red, problemas de frecuencia y lo que están comenzando a instalar mucho, que luego comentaremos y luego desarrollaremos un poco más, es sistemas de almacenamiento. Pero volviendo un poco a multiplicar por 3, países como por ejemplo España, Alemania, quizá es más sencillo porque el crecimiento está siendo muy positivo en los últimos años. En países como de Latinoamérica, que aquí tenemos de hecho mucha gente del webinar de Latinoamérica, ¿lo ves posible, lo ves viable? Porque por poner un ejemplo, México es un país que experimentó un crecimiento enorme en fotovoltaica hace 3-4 años, por políticas del país y por cambios de presidencia y demás, llevaban 2-3 años sin prácticamente instalar casi nueva potencia renovable. Brasil, por ejemplo, sí que lleva 4 años instalando muchísima potencia fotovoltaica. Chile tiene mucho potencial, pero quizá no están instalando como deberían, pero luego hay muchos otros países de Latinoamérica que prácticamente la renovable es ínfima y casi ni se menciona. Sí, aquí la verdad es que hay que ir país a país, hay todo tipo de casuísticas. En líneas generales, digamos que en Sudamérica, en muchos países, las renovables han empezado una década después que en España, ¿no? Digamos que si en España empezamos, por ejemplo, con la eólica a principios de los años 2000 o incluso finales de los 90, ¿no? Parecido a California, en muchos países de Latinoamérica el boom, el realmente empezar a construir gigavatios, ha empezado más bien cerca del año 2010, ¿no? Y esto en los países en los que el precio, por ejemplo, Chile tuvo un periodo de precios extremadamente caros por falta de gas de Argentina y le vino, más que empezar como empezamos en Europa con subvenciones, es decir, el mercado eléctrico tenía un precio, las renovables un precio un poco más alto y la diferencia se subvencionaba. Digamos que en muchos de estos países han sido situaciones de precios muy elevados los que han hecho que los propios inversores
no necesiten ni siquiera subvención para ser económicamente viables. Luego hay casuísticas, por ejemplo, en Perú. Perú tiene una casuística interesante en la que con un recurso espectacularmente bueno, tanto eólico como solar, resulta que tienen gas tan barato subvencionado por el gobierno que prácticamente lo regala, que la generación con centrales de gas es todavía más barata que el eólico y solar, que ya lo querríamos muchos países, ¿no? Hostia. Entonces, tienen situaciones en las que lo viene a frenar la política energética que prioriza dar salida a un gas muy barato que a construir eólica y solar, que te liberaría gas y a lo mejor hasta para el país es mejor vender el gas, te sacas más valor, Totalmente, sí, pero exportarlo a cuesta mucho Estados Unidos, cambiar. sacas mayor beneficio y con eso financias la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos. Sí, que es un poco como pues, países en Oriente Medio que construyen una nuclear y liberas petróleo y hay motivos incluso económicos para los países para hacer esto, ¿no? Pero sí, Sudamérica en algunos sitios va claramente por detrás. En Chile, bueno, pasa una cosa curiosa que en España todo apunta a que la veremos, ¿no? Si construyes mucha solar en una determinada zona y no tienes suficiente capacidad de evacuación, como es el caso entre el norte y el sur de Chile, pues puedes tener problemas de precios de venta de la energía tan bajos que directamente todo el mundo conoce, ¿no? El problema de la canibalización solar. En Chile empezaron tarde, pero se ha puesto mucho a las pilas. Nuestros queridos compañeros de allí se ha instalado a un ritmo muy bueno. Lo que pasa que muy concentrado en una zona en la que todavía no había suficiente red, va a tardar algunos años en llegar y bueno, sí que se pueden dar, cuando no se acompasan bien la inversión en solar con la demanda, los propios consumidores y las redes para llevar la energía de unos sitios a otros, pues sí que puede haber desajustes como el que se está produciendo en Chile y como el que nosotros sí que aventuramos que mucho apunta, ¿no? En España a que estamos yendo a un ritmo muy, muy parecido, muy alto, muy fuerte y está tardando en venir la demanda, ¿no? Es que es complejo, la situación es compleja porque conforme vas integrando renovables se complica el mix eléctrico y luego también se hace.